Alarma. Fallecieron 3 al ser asesinados. Un encabezado real del periódico La Prensa. Ajá. Esto es Tinta de Sangre. Te cuento historias sorprendentes de terror y crimen y te enseño cómo contarlas. Por siglo y medio hemos caminado acompañados de los heraldos del crimen y la muerte violenta. Aunque con raíces antiguas, el periodismo de crimen más conocido en México como Nota Roja ha estado presente en nuestras vidas y ha evolucionado con la sociedad. Suscríbete, dale me gusta y comparte, así nos ayudas mucho a que este podcast pueda seguir adelante. Hablaremos de grandes escritores, narradores extraordinarios de historias, de misterio y espanto y analizaremos algunos de sus secretos. Hoy abordaremos el caso del periodismo de crimen, acompañados por un experto en la materia. Me acompaña en esta ocasión Belio Ortega. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Les presento así, un currículum muy heterodoxo. Belio es periodista de toda la vida, uno de los más conocidos, yo creo, en el estado de Guanajuato como periodista también cultural, pero le interesa el periodismo en general y le interesa también la historia. Bueno, también le interesa y sabe bastante sobre café. Y eso es muy interesante. Y además algo que yo agradezco muchísimo es que tiene un magnífico sentido del humor, que me parece tristísimo en esta época, es casi una especie en peligro de extinción. Eso a mí me alarma, como no sabes cómo, porque ahora somos tan delicados de pronto que parece imposible decir algo, cuando de hecho el humor también tiene su parte de crítica social, que eso es muy, muy importante. Claro. Pero bueno, Belio además es historiador, eso lo hace un personaje muy interesante, y ahorita está terminando un doctorado. Sí, doctorado, ¿verdad? Sí, no maestría, es doctorado. Sí. Y la maestría, y esa es la razón por la que ahora se encuentra aquí con nosotros, tiene que ver nada más y nada menos con la historia de la Nota Roja. Bueno, la maestría es la historia de la prensa de Guanajuato durante la Revolución, y la investigación que estoy haciendo de doctorado es sobre Nota Roja, que me da mucho gusto que así sea, porque ya tengo elementos que no tenía en la maestría. Claro. Y que atiendo a tus preguntas porque son muy apasionantes los datos que he encontrado. Claro, es estupendo. Sí, porque aparte, decía yo, es periodista de toda la vida y además es historiador, pero le interesa de manera particular la historia del periodismo. Así es. Que por cierto, no sé si conozcas el libro de mi padre, Carlos Alvira Acevedo, ¿sí? Sobre historia del periodismo, sí. Que por muchos años era el único en México que hablaba del tema. Ahorita pues ya hay más cosas por acá y que luego me lo cuestionan porque es de Editorial Yus. Sí, pero sí, de los datos sí, está citado para tu conocimiento, está citado en mi tesis de maestría. Perfecto, estupendo, estupendo. Claro, sí, que ese es otro vicio terrible. O sea, solo puedes usar fuentes que a mí me gustan. Ese es todo un tema. Sí, no, pero, o sea, tú tienes que usar fuentes con las que estás de acuerdo y con las que no estás de acuerdo. Pero además es un libro que aporta muchos datos, que va más allá de cualquier sesgo de interpretación ideológica. Supuesto. Entonces, los juicios que el autor expresa sobre la prensa, los dejé de lado. Yo lo que tomé en ese caso para citarlo son los datos, sobre todo de la prensa en la etapa virreinal. Claro. Sí, Carlos de Jiménez y Góngora y la Gaceta y todo eso. Bueno, pues muy bien. Rápido, terminamos la presentación. Soy Carlos Alvear, escritor de libros de género negro y terror. Me fascina contar historias. Quiero compartirte algunas realmente sorprendentes y terribles, historias que pueden ser contadas en una charla a medianoche, en una película, una serie y sobre todo en los libros, donde tu imaginación convierte la lectura en un recuerdo que se imprime en tu mente. Platicaremos con otros narradores de historia. Quédate y deja que el asombro sea parte de tu vida. Muy bien, pues lo primero, también yo traté de hacer un poco mis tareas para hacer una entrevista más interesante. Lo primero que me encontré como antecedente, lo busqué en varios lados, era que nació, algunas personas lo ponen así, en 1889. Tú ahorita me estabas diciendo una cosa distinta y me parece muy interesante, ahorita nos amplías. Esto en el Mercurio de Occidente, un periódico de Guadalajara, así es, que publica una nota del asesinato del general, que además era gobernador de Jalisco, Manuel Corona, a manos de un ex gendarme, aparentemente a causa de que lo habían corrido, ¿no?
Primitivo Ron. Y solo déjame leerte, la cita es de la revista Relatos e Historias de México, una revista que me gusta mucho, hermana de Arqueología Mexicana. En general escribe gente muy seria, y eso es lo que me gusta. Y ellos ponen: el Mercurio Occidental asombró a los lectores de Guadalajara con una primera plana impactante con el retrato del magnicida Primitivo Ron. Imprimió en la que se representaba la huella de su mano en tinta roja, junto a manchas del mismo color que semejaban sangre. La gente se quedaba pasmada ante esa portada, mientras que colegas como El Tiempo felicitaban a Manuel Caballero, director del diario, por su arriesgada y eficiente decisión editorial. He aquí el periodismo realista, comentó Lettres de Unión, periódico dirigido a la colonia francesa en México. Caballero ha logrado hacer una excelente imitación de los periódicos especiales ingleses y franceses que se consagran única y exclusivamente a dar cuenta de crímenes y causas célebres. Pero tú me estabas contando ahorita que hay en México, cuando menos, un origen distinto. Bueno, el origen periodístico es justo el que has mencionado. Manuel Caballero es considerado el primer reportero en la historia de México. Empezó con el noticioso también de Guadalajara y ya después llega a dirigir este periódico. Entonces, aquí la nota roja como producto periodístico, ahí inicia en México. Eso es completamente acertado. Estamos hablando, pero en términos culturales, la nota roja, pues la nota es una noticia. Claro. Sí, es una noticia. Y las noticias, antes de que el periodismo ampliara este tipo de crímenes, porque sí los manejaba. Yo encontré en periódicos del siglo XIX pequeñas notas, sobre todo de suicidios, le daba mucha importancia al suicidios y algunos casos que era un parrafito o dos, nada más. Sí, no se metían no había relato, pues. Pero yo considero que el corrido es el antecedente de la nota roja, porque el corrido, en su origen, relata temas reales. ¿Cuándo tenemos los primeros corridos en México? El corrido en sí es también de esta época, corrido como lo conocemos, pero la romanza de las historias, pues viene en México está desde la época virreinal. Sí, claro. ¿Sí? Pero antecedente incluso de la Edad Media, ¿no? Claro. El Miocid. Sí, los corridos como romanzas, antes de que se les llamara corridos, están a lo largo del siglo XIX y a mediados, y sobre todo a raíz del triunfo juarista de la Segunda República, 1867, se empiezan a identificar. Claro. 30 años antes de esta nota. Sí, claro, era la manera popular. ¿Sí? Hablaremos de la nota roja como elemento cultural, no como elemento narrativo escrito. Que es justo ¿no? Claro. Tu tarea está bien hecha y tienes estrellita en la frente. Pero sí, bueno, ciertamente y claro, aquí se menciona, de hecho, en la cita que acabo de decir, que ya había un antecedente periodístico, sobre todo en Francia, en Inglaterra, también en Estados Unidos. De hecho, algunas cosas las toma de ahí mismo, incluso Edgar Allan Poe. Incluso también, no sé hasta qué punto pudiera ser un antecedente en esto que dices cultural. Hay una corriente operística también del siglo XIX, el verismo, que toma casos reales de crímenes. Los casos más paradigmáticos son, que normalmente se presentan juntos, son óperas de un solo acto, y Pagliacci, ¿no? Un comediante que se da cuenta que su mujer lo está engañando y enfrente de toda la gente la mata a ella y al amante, ¿no? Y ya con esa frase que termina de la comedia es finita, ¿no? Después con los cuerpos ahí enfrente de toda la gente. Y la otra ópera es Caballería Rusticana, también de un duelo a muerte y que se presenta después de un tipo que está en la guerra y llega, y la guerra, si no me equivoco, es la de 1870, bueno, en ese periodo de unificación de Italia. Pero el asunto es que sí, ciertamente también el arte más complejo había ya intentado tomar el crimen, y bueno, Edgar Allan Poe es de 1840, cuando ya no está. Sí, el crimen como envuelto en las pasiones. Tienes ahí el caso de Carmen, que no está basado en un hecho real, ahí es la imaginación de Bizet, claro, pero refleja esta forma de vincular la muerte con las pasiones y con el conflicto humano. Que de hecho, digo, si nos vamos así, las tragedias griegas, obviamente. Sí, claro. De hecho, los tatarabuelos. Exacto. Sí, cuando yo menciono a algunas gentes, me ha tocado en alguna charla,
que quizás el género literario más antiguo es el de terror. Me baso en eso. Los Vedas también tienen algunas cosas terribles, monstruosos, pero sí, las pasiones ahí de los dioses, de los hombres, Así es. y la literatura bueno, aquí la diferencia es que esto está centrado en el crimen. Lo otro es un poco un pretexto para enseñar otras cosas, ¿no? Así es. Es más, en la misma Biblia, bueno, está el asesinato de Caín y Abel, bueno, pero no es lo central la narración que gira alrededor del crimen. Hay que recordar que es la noticia, es el hecho periodístico. Y La ahí noticia yo del en la crimen. tesis, ahí tengo la diferencia con mis asesores en historia. Yo digo, es que se trata de un texto periodístico, de un mensaje, de un producto periodístico. Y entonces la nota, porque ponen nota roja, relatos, por ejemplo, el libro rojo de Paino y Altamirano, que relata desde la muerte del Moctezuma, Cuauhtémoc. Bueno, esta es literatura de crimen, pero no es nota roja porque no es noticia. La nota roja, dice por ahí Gabriela Pulido, creo, si mal no, Julia Tuñón, dice la nota roja es hija del periodismo del siglo XX, yo diría hija del periodismo industrial. O sea, porque la nota roja es periodismo. No, dicen los historiadores que empezaron con este tema, que es un género periodístico. No. La nota roja como mensaje periodístico involucra el crimen, pero también la tragedia, un trenazo, un atropellado, las violaciones sexuales, etcétera. Entonces involucra más allá del crimen, pero la mayor pasión es el crimen. Sí, claro. Sí, es una parte central. Pero sí, evidentemente, sí, la nota roja, pensamos también en siniestros, en incendios, en accidentes viales y todo el esto, robo, ¿no? es nota roja, que no es la violencia física, pero, bueno, a menos que sea un asalto, pero el robo, una estafa, un fraude, es también nota roja, es noticia, es periodismo, ¿sí? Y no es sangre. Claro. Aunque seguramente en un periódico dedicado a esto, o en la sección de un periódico, tendrá siempre el trono de honor el asesinato, ¿no? La nota, de sangre. De hecho, incluso a eso nos remite un poquito el color rojo, la nota roja. Sí, es el origen. Tiene que ver un poco, ¿no? Con esta parte sangrienta. Sí, y de hecho, aunque mencionas muy bien que ciertamente es una cuestión distinta, la nota como noticia de crimen, pero también esto ha dado pie a que después también se haga en literatura, y de hecho pues es una de las razones por las que me ha encantado invitarte, porque ciertamente es una de las raíces del género negro, indudablemente. Tan es así que de hecho hay autores de género negro que primero hicieron género negro, nota periodística de crimen o nota roja, como le llamamos aquí, lo hicieron primero. Thomas Harris, autor de la serie de novelas de Hannibal Lecter, fue periodista de crimen. Y él, en alguna ocasión, estando en México, venía a hacer algún estudio, alguna cosa para un reportaje, va a una cárcel de Monterrey y en un momento pide a una serie de cuestiones que le faciliten, y el que llega es un recluso para facilitarse eso. Es un hombre menudo, delgado, que aparentemente no es una amenaza para nadie, y él lo describe como alguien muy educado, de modales muy finos, es un médico, y luego le dijeron que estaba ahí por varios asesinatos. Entonces, ese va a ser la inspiración para el doctor Hannibal Lecter, él lo reconoce así. Entonces, bueno, ese es parte de... otro caso interesante, no exactamente con crimen, pero como dices, bueno, es la desgracia en general, la tragedia. Arturo Pérez Reverte, que también escribe de muchas cosas, pero también escribe, además de novela histórica y de aventuras, también género negro, pero él fue reportero de guerra y estuvo en los Balcanes, que yo creo que es una de las peores y más cruentas que hemos vivido en los últimos decenios. Y él surge de allí también, ¿no? Conoce la violencia, conoce el peor lado del ser humano y luego lo sabe llevar a la literatura. Pero sí, ¿cómo nace en México después de esta parte del corrido? ¿Qué has hallado? Bien. La gran coyuntura para el cambio del periodismo
es la Guerra Civil Estadounidense. A ver, rápidamente, el periodismo en México tiene su desarrollo más pleno hasta el siglo XVIII con la Gaceta de México y otros periódicos, ya en el formato más cercano a la modernidad. En el siglo XIX, en la mayor parte del siglo XIX, el periodismo fue de carácter militante, era para debatir las ideas. Pero es hasta finales del siglo XIX, tiene su cúspide con el origen del imparcial, cuando surge el periodismo moderno, donde se busca separar, tiene sus bemoles todavía, no, la información de la opinión. Este esquema surge con la Guerra Civil Estadounidense, donde por diversos fines se maneja por un lado la noticia y por otro lado la opinión. Y también una noticia estructurada con el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Surge el lead porque urgía mandar un adelanto al periódico y decirles, oye, pasó esto. Entonces sintetizaban en 1 o 2 párrafos el suceso y les decían, tienes tantas palabras, tantas líneas para que me mandes la noticia. Y ellos por teléfono o por telégrafo, sobre todo por telégrafo en esos tiempos, mandaban su texto. ¿Sí? E incluso más adelante, ya sea por teléfono, se dictaba y había un redactor. O sea, el reportero solamente reportaba, no necesariamente tenía que escribir. Y en ese contexto empieza a haber elementos de narración de diferentes sucesos, entre ellos el de los hechos de sangre, y da lugar a la nota roja. Primero en el desarrollo de Europa, Estados Unidos y Europa en ese orden, donde los escritores empiezan a partir de hechos reales a desarrollar formas narrativas y después los periodistas incorporan elementos literarios para hacer este trabajo. Y ya a finales del siglo XIX, con los reporters empiezan ya las notas y empiezan a trascender. Aquí en el Archivo Histórico Municipal de León está un ejemplar del Imparcial de 1904, si mal no recuerdo, de un asesinato de un carnicero que asesina a su novia aristócrata, Mauri se llamaba la chica, la asesina y es muy conocida, y va llegando la nota roja a Guanajuato, a los periódicos de Guanajuato, que eran en su mayoría semanarios, no había diarios todavía. Hubo intentos, los primeros diarios empiezan hasta la década de 1920, que duraron ya rato. Hubo diarios que duraban unos meses, cuando mucho un año, pero el diarismo, que es el que busca este esquema de la nota roja. Las primeras notas rojas en Guanajuato jugaban con el esquema del tamaño de la tipografía, una cabeza pesada, grande. Rara vez utilizaban las tintas, como lo hizo Caballero, como lo hizo Manuel Caballero, rara vez utilizaban las tintas. El color rojo empieza a aparecer ya hasta la década de los 30 en la investigación que tengo aquí en Guanajuato, en Guanajuato. Pero el relato de la nota roja es a nivel nacional tienen a nivel nacional un desarrollo paulatino en diversos periódicos y pues no era vista como nota roja, pero estaban los relatos de la revolución, por ejemplo, ¿sí? Las batallas, había muerte, había conflicto, y eran la forma y eso frenó, entre comillas, el asunto de la nota roja. Y digo entre comillas porque hubo casos en esas etapas porfirianas que está, para empezar, el Chucho el Roto, está el Tigre de Santa Julia y la banda del automóvil gris, que además se hace la película y que se utiliza la escena real del fusilamiento para cerrar el filme, ¿sí? Entonces, la nota roja queda un poquito relegada, marginada, porque los acontecimientos de la revolución y los conflictos del porfiriato y los elementos de la revolución son de tal magnitud que cualquier otra cosa quedaría opacada. Y hay detalles, algo que no es en sí nota roja, pero se relaciona ya con el espíritu reporteril. En 1908 había 2 grandes periódicos en León, había más, pero los 2 más fuertes eran el Pueblo Católico de San Izquierdo y el Obrero de Jesús Rodríguez, y por criticar al gobernador porfirista, Joaquín González Obregón, meten a la cárcel a Nabor Valtierra de Guanajuato y a Jesús Rodríguez de aquí de León. Lo encierran en la cárcel, que es ahora el Museo de las Identidades Leonesas, y el señor aprovecha para hacer un reportaje de cómo vivían los reos, cómo vivían, qué producían. Entonces, es vocación total. Sí, es un poco periodismo policíaco, pero ese es el ejemplo. Y Guanajuato va a tardar tiempo en desarrollar, lo que me estoy encontrando en el doctorado, en desarrollar estas formas narrativas de nota roja. Va a tardar un poco. Yo hace 30 cachitos de años que llegué aquí al estado, llegué a Guanajuato capital, y había un periódico que se llamaba tal cual Nota Roja, y era semanario, y era uno de los casos, a mí me daba mucha risa, y claro, era otro México. Yo me cambié a Guanajuato precisamente porque era un lugar donde no pasaba nada.
era el de lo más seguro. Todas las noticias eran de otros estados. Así es. No, aquí no pasaba nada. Pero sí era semanal y me acuerdo que ahorita que dices que no siempre llegaba a la nota al diario, pero sí era periódico, sí, se llamaba y se Sí, llamaba así, La Nota Roja. había el periódico, el diario más fuerte, el que empieza ya a finales de los 30, empieza primero como semanario y luego se hace diario, el que sobrevive ya en el formato industrial, se llamaba Guanajuato y tenía como lema Diario del Bajío, se editaba en Irapuato, tenía corresponsal en León y en la capital. Desapareció hasta la década de 1980. Era un diario oficialista. Y había un semanario también oficialista que se llamaba Estado de Guanajuato, que fue el primero en tener una mujer en un puesto directivo. En los 50 estaba Felicia García, pero bueno, ese es el tema aparte. Claro. Estos periódicos minimizaban los hechos, manejaban los hechos de sangre generales, pero minimizaban si afectaba la imagen del gobierno. ¿Sí? Sí, claro. Entonces eran en ese oficialismo Claro. los crímenes, las tragedias, era más lo sensacional de la cabeza que el hecho. Yo estoy manejando tres Claro. conceptos para la interpretación de la nota roja. Son sensacionalismo en términos de generar emociones, la Sí, sensación como claro, emoción, claro. el juicio moral. El periodista se erige Ajá. como moralista desde el siglo XIX. El periodista dice, Claro. esta es la verdad. Por ejemplo, Zenón Izquierdo decía que la misión del periodista era educar en los principios de la fe y la decencia y de los valores cristianos. Ricardo Flores Magón decía que el periodista era luchar contra, la misión del periodista era luchar contra la tiranía del sable y la gazmoñería del fraile. Entonces, todo periodista tenía una misión. Claro, claro, Y esas misiones claro. podían ser diversas, y la nota roja, la misión era moralizar, y el elemento era el morbo, que se veía como el llamar la atención de una manera Claro. mercantil, pero en realidad era alimentar el deseo malsano de conocer la tragedia, Sí, el, claro. el manejar el concepto de, Claro. sobre todo el concepto de culpa, que lo manejamos hasta la fecha, ¿no? El asunto es, pasa algo a alguien, hay alguien, el decir, no decir ser responsable, sino ser culpable. Si es culpable, ya está sentenciado o sentenciada y merece un castigo. Claro. Eva y Adán fueron culpables, fueron Claro. castigados. Entonces, el Claro. castigo divino, a través del concepto de culpa, se traslada a la visión moral, y esto se refleja en la nota roja. Y son estas concepciones con las que parto para Claro. hacer el análisis de los mensajes, de los mensajes, Claro, de la claro. narrativa de la nota Claro. roja. Y de hecho yo creo que eso permanece. Sí, claro, Digo, claro. no necesariamente es, digo, porque ahorita quizás De manera los que diferente, pero escuchan, parte sí, deben decir, permanece, no, sí. pero es que ahora ya ni siquiera tienen la misma fuerza la moral cristiana y demás. Al final, de todas formas, somos seres morales porque decidimos Claro, y claro. tenemos una visión de la vida Sí. y sabemos que hay cosas que destruyen, otras que construyen. Y además, de hecho, incluso ahorita que mencionas lo de este periódico oficialista, eso pasa con cualquier periódico o medio oficialista. Claro. Claro, una nota así muy fea, pues, es un La desprestigio. matanza del 2 de enero, ellos no la manejaron el día siguiente, Por y eso. manejaron ya la reacción del gobierno. La gran crónica de la matanza del 2 de enero del 46 la hace el corresponsal de Excelsior, de Universal, perdón, aquí en León. Seguiremos con esta interesante entrevista en 8 días. No te la pierdas.